Os quiero dar la bienvenida a este taller, al primer taller de la tarde, donde vamos a hablar sobre los consejos y las recomendaciones en el uso de ACOTS, es decir, de los anticoagulantes orales de acción directa. El buen uso de esta medicación es básico, ahora lo vamos a hablar con nuestra ponente, porque los anticoagulantes son, bueno, pues como ya sabéis, farmacéuticos y farmacéuticas son pues esos medicamentos, ¿no?, que ayudan a prevenir la formación de coágulos sanguíneos y que las cosas en un futuro pues se puedan complicar. Antes de dar el pistoletazo de salida a todas las explicaciones y de presentar a nuestra ponente, me gustaría, bueno, que exploraseis un poco el pasaporte Agora que tenéis. Ya sabéis que vais a tener que estar muy atentos a todas las explicaciones que hagamos, porque posteriormente se os va a realizar una batería de preguntas. Es un reto, tendréis que contestar a todas las preguntas correctamente y lo más rápido posible para poder llevaros un AirTag, que es un dispositivo electrónico localizador de objetos personales, como por ejemplo las llaves, ideal para los más olvidadizos. Y como veo que también aquí hay bastantes personas que han repetido y que ya han estado en nuestros cursos, tanto ayer como hoy, recordaros también que en el último taller que vamos a tener, es decir, el siguiente a este, en el taller de vitaminas y minerales, donde os esperamos, por supuesto, a todos los que estáis aquí, van a sortearse, aparte de otro AirTag, unos AirPods Max. Es decir, la persona que más puntuación haya tenido y mejor haya contestado a todas estas preguntas va a optar a esos AirPods Max, también maravillosos para cualquier tipo de viaje. Dicho esto, detrás también de vuestro pasaporte Agora tenéis un código QR donde vais a poder ver todos los cursos que ofrece ahora mismo Agora Sanitaria, la plataforma online del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y de Barcelona. Quiero recordaros también que este taller está asociado a un nuevo curso que ya tenéis, ya no lo tenéis disponible. Va a estar disponible a partir del mes de mayo, si no me equivoco, y si no por el pinganillo me lo chiváis, y está patrocinado por Bayer y por Daiichi, por lo que este curso asociado a este taller que vamos a hacer va a ser totalmente gratuito. ¿Sí? Y ahora sí que sí, sin más dilación, quiero presentar a nuestra ponente. Ella es Aina Surroca Rabés, es farmacéutica, secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Barcelona y profesora asociada al grado de farmacia de la Universitat Ramon Llull. Muchas gracias por estar aquí y el taller es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Sé que a veces cuesta acostumbrarnos al tema de estas aulas silenciosas, pero bueno, si notáis que chillo demasiado, me avisáis, por favor. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sé que es una hora un poco difícil porque venimos todos de comer. Yo voy a hacer una pequeña exposición. Primero voy a empezar con algunos conceptos básicos de farmacología, que todos seguramente sabréis, porque como han comentado en la presentación, ya empezando por el título, ACOTS, que significa anticoagulantes de acción directa, pero que hay otros tipos de anticoagulantes y tenemos que entender un poquito el mecanismo de acción de toda esta familia de fármacos para luego adaptar muy bien el consejo de, en este caso, los anticoagulantes de acción directa, pero bueno, es un grupo donde seguro que os viene a la cabeza pues que hay que tener ciertas precauciones, ¿vale? Recordar que al final contestaremos las preguntas en base a un caso práctico y que más o menos lo que comentaremos en esta charla pues son exactamente qué son los anticoagulantes, cuáles son las claves en una primera dispensación de anticoagulantes orales, las advertencias más importantes de seguridad, recomendaciones a tener en cuenta y comentaremos ampliamente este caso práctico que no sé si yo lo había puesto al principio, igual saldrá un poco más adelante. Es un caso práctico real, bastante reciente, que luego comentaremos. Básicamente, a nivel de coagulación, sabéis que la coagulación de la sangre se activa por diferentes mecanismos. Uno puede ser para taponar una herida que se haya producido, pero también se producen episodios de coagulación anormal, trombos, en diferentes tipos de patologías que pueden llevar a serias complicaciones y sobre todo cuando este trombo, sabéis que se desprende y viaja
por la sangre y puede acarrear pues, diferentes consecuencias. Muchas de las cosas que comentaremos aquí en el curso, lógicamente las tenéis mucho más ampliadas. ¿Vale? Vamos a empezar un poco con algunas definiciones. La trombosis es un proceso clínico donde los mecanismos de la hemostasia se pueden poner en marcha por estímulos no fisiológicos. ¿Vale? Puede ser una placa de ateroma, puede ser una alteración del endotelio, puede ser un exceso de lípidos. El riesgo cardiovascular tiene un papel también importante en la gestión de la terapia anticoagulante. Luego veremos algunos ejemplos. Y básicamente cuando hay un desequilibrio en lo que es la hemostasia, es decir, este equilibrio que se debe de tener en la coagulación y descoagulación para que esté en condiciones fisiológicas y no patológicas, ¿vale? Dentro de los antitrombóticos son estos fármacos que nos sirven para la profilaxis de las enfermedades tromboembólicas. Básicamente, como grandes grupos, embolias, infarto de miocardio y otras trombosis venosas que pueden tener en otras zonas derivadas pues, de insuficiencias cardíacas, inmovilizaciones. Todos sabéis que después de una cirugía se pauta normalmente un anticoagulante, pues porque durante el reposo tenemos que evitar esta formación de trombos, embolias y trombosis venosas profundas. ¿Vale? Básicamente, a nivel de farmacología, en los grupos, tenemos los que son los anticoagulantes puros, que hablaremos hoy de ellos. Luego tenemos los antiagregantes plaquetarios, que nos suenan, ¿no? Clopidogrel, aspirina a bajas dosis, etcétera, y trombolíticos. Estoy viendo y os pido disculpas porque veo que hay un tema seguramente que la presentación no es la última versión y veo que algunas cosas están en catalán, pero bueno, como las estoy explicando, creo que más o menos, si alguien luego tiene alguna duda, lo comentamos. ¿Vale? Básicamente, si nosotros nos vamos al resumen de farmacología de grupos terapéuticos, los tendremos clasificados en estos tres, que no son exactamente lo mismo. A veces se tiende a confundir que un antiagregante es también un anticoagulante y no es exactamente lo mismo. Luego cuando veamos que cuando ponía la presentación la cascada de la coagulación, ¿no? Que recordaréis de cuando estudiábamos fisiopato, pues hay bastantes explicaciones en este esquema. Este es el caso práctico que quiero que tengáis presente y que al terminar deberíamos ser capaces de más o menos responder las preguntas del Kahoot. Es un paciente de 77 años que ingresa en la UCI coronaria por una arritmia atípica, un flúter auricular, secundario a COVID. Os tengo que decir, como os digo, un caso real, muy cercano, que fue no en la primera ola de COVID, sino hace bastante poquito, hace pocos meses. Este paciente empieza con un resfriado, se hace la prueba de COVID y en el control del pulsioxímetro que le comenta a su médico de cabecera que se vaya más o menos vigilando la saturación, de saturación está perfecto, pero se pone a 160 pulsaciones, generando esta arritmia atípica, ¿vale? Se le recomienda por teléfono que vaya a urgencias y en urgencias queda ingresado en la unidad coronaria durante una semana. Se le estabiliza la arritmia en urgencias con amiodarona y adenosina y se le da de alta con una serie de recomendaciones y una pauta terapéutica que veremos después. De inicio, este señor tiene hipertensión, tiene hiperlipidemia, tiene sobrepeso, no tiene diabetes, pero está a 6,9 de glicada seguramente, ¿eh? Entonces está ahí. Y esta es la medicación que toma, la pauta al ingreso. Toma omeprazol, toma Valzac, triple, ¿vale? Es decir, sartán, amlodipino y diurético, simvastatina, Hemovas y además
tiene dolores articulares y toma paracetamol a demanda cuando precisa, ¿vale? Esta es la farmacoterapia en el ingreso. Durante el ingreso se mantiene evidentemente la pauta antihipertensiva, también la estatina, y se añaden pues los antiarrítmicos y la heparina ya en el ingreso hospitalario, ¿vale? Buen pronóstico, en principio luego se ha corroborado en el seguimiento del caso de que ha sido realmente una arritmia secundaria a virus COVID. Se le está haciendo el seguimiento y la prueba de esfuerzo y seguramente pues quedará en esta arritmia de tipo atípico, ¿de acuerdo? Ya sé que no, el taller no va de antiarrítmicos, eso ya lo sé. Luego ya veremos qué tratamiento le ponen al paciente. Vale, entonces para centrar un poco el tema de los anticoagulantes, esto tampoco es ningún error, estas vacas de aquí, quería hacer también un pequeño apunte histórico. Esto es una planta, un trébol dulce, y en su día pues se vio que se plantaron este tipo de plantas en unas tierras pues que eran muy poco fértiles y se vio que el ganado moría desangrado, ¿vale? Este fue el inicio del descubrimiento de la warfarina, que se descubrió por casualidad, pues porque tanto vacas como a lo mejor alguna oveja, ¿no?, pastaban en el campo y esta planta rica en cumarinas pues les provocaba estas hemorragias, y a partir de ahí se descubrieron pues los anticoagulantes clásicos, no de los que vamos a hablar hoy, pero bueno, como apunte histórico, al final el referente de la fitoterapia es importante, muchos fármacos y además los anticoagulantes, por cierto, clásicos que son de margen terapéutico estrecho, que hay que manejarlos con mucho cuidado. Entonces, apunte histórico sobre la warfarina y las vacas que comían esta planta que era tóxica. Entonces, si ya nos centramos en el grupo de anticoagulantes que impiden esta formación de coágulos a diferentes niveles en la cascada de la coagulación, que luego veremos, básicamente tendríamos las heparinas de bajo peso molecular, ¿sí?, los anticoagulantes orales clásicos, que son los antivitamina K, que lo que hacen es bloquear la vitamina K y, por tanto, bloquear algunas reacciones de la cascada de la coagulación, y los anticoagulantes directos, los más nuevos, que no por eso no tienen efectos secundarios, sí que los tienen, menos, más fáciles de ajustar la dosis, más fáciles de controlar, pero también pues, es un grupo terapéutico que debe controlarse correctamente, que son pues, el dabigatran y apixaban y derivados, ¿no? Pongo entre comillas, yo doy clases de farmacología en la facultad a no farmacéuticos, a compañeros de enfermería y de fisioterapia, y les hacemos mucho hincapié. Además hay un programa de la OMS a nivel de metodología docente donde se hace mucho hincapié en lo que se llama el STEN, que son estas terminaciones que en su momento al inicio no seguían ninguna normativa, pero ahora sí que ya hay un grupo de trabajo importante en torno al INN, al Non-Proprietary Names, que recomienda pues, que se sigan unas pautas para que al final también repercuta en la seguridad del paciente, porque es más fácil identificar el principio activo si sigue una normativa de STEN. Por eso lo tengo puesto entre comillas, porque nosotros, o al menos lo machacamos mucho a los alumnos a los que les enseñamos farmacología, porque es una forma más fácil dentro de la asignatura de recordar para qué sirven los medicamentos. Si me aprendo el STEN, pues por ende ya me aprendo todo el grupo. Si salen nuevos fármacos que cumplan este criterio, van a tener la misma terminación,
¿vale? Entonces, estos son los anticoagulantes directos. ¿Por qué son directos? Porque, como ahora veremos, bloquean directamente algún paso de la cascada de la coagulación, mientras que los clásicos lo que hacen es bloquear la vitamina K, ¿vale? Indirectamente también inciden en la coagulación, pero no de forma directa. Este es el motivo de que unos sean directos y los otros, su mecanismo de acción es diferente. Y esta es la que estuve dudando si poner por la hora y por todo, porque pensé que a lo mejor había la sala se vaciaba. Me trae muy buenos recuerdos de cuando estudiaba, ¿no? Y seguro que a vosotros también, de todos los factores que nos teníamos que aprender, pero así, para resumir, básicamente lo que veis, las dos vías de activación de la coagulación, la vía intrínseca, la vía extrínseca, y os he señalado dónde actúan cada uno de estos fármacos anticoagulantes que hemos comentado. Mientras que los inhibidores de la vitamina K, que son, como sabemos bien, la warfarina y el acenocumarol, que son de margen terapéutico estrecho, muy importante este concepto, van a anular esta vía de aquí. ¿Por qué? Porque como son antivitamina K y la vitamina K es necesaria para poder llegar a tener estas reacciones, bloqueo la vitamina K y por tanto bloqueo de forma indirecta esta parte de la cascada de la coagulación, ¿sí? Por otro lado, como veis, los anticoagulantes directos lo que van es directamente a inhibir o el factor 10A con una parte de los anticoagulantes orales o y las hepareinas, o directamente van a inhibir la trombina, ¿vale? Por eso inhiben directamente una vía y se consideran anticoagulantes de acción directa. Esto luego tiene unas implicaciones a nivel pues de reacciones adversas, de mecanismos de acción, etcétera, pero un poco para visualizar de forma súper resumida, porque yo tampoco cada día recito la cascada de la coagulación, pero bueno, por lo menos tener una visión de a dónde va cada uno de los fármacos que os he señalado, ¿de acuerdo? Y esta es un poco la explicación de este mecanismo de acción que comentábamos. Entonces, las diferencias principales entre los fármacos antivitamina K y los anticoagulantes orales directos están resumidos en esta tabla. Los antivitamina K son los primeros utilizados, los más antiguos, ya los consideramos unos clásicos, son de margen terapéutico estrecho. Recordemos que este concepto quiere decir que la dosis terapéutica y la dosis tóxica están muy cercanas, por tanto, variaciones muy pequeñas en cualquier, por ejemplo, unión a proteína plasmática o variaciones de dosis por diferentes motivos pueden hacer o que estemos en la franja tóxica o en la franja que no sea terapéutica, que tampoco interesa. Es decir, cuando los pacientes nos dicen, me he ido a hacer la prueba de Sintrón y estoy muy descoagulado, bueno, a lo mejor lo explican todavía más de forma más sencilla, ¿no? Pues quiere decir que esa dosis hay que ajustarla, porque evidentemente si hay un exceso de descoagulación, pues tenemos peligro de hemorragia, y en cambio si no estamos en la franja que nos toca, tendremos peligro de que se formen trombos, que tampoco nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces, el margen terapéutico estrecho es importante. Por eso necesitan una medición del INR frecuente. Esto a veces no es posible en todos los pacientes. Y cuando se analiza cuál de los dos grupos, aparte de otros motivos, un paciente es candidato o no a Sintrón, pues este también es un punto. Si luego no va a poder hacerse las pruebas de coagulación como corresponde, tenemos un problema, ¿vale? El ajuste de dosis es mucho más frecuente, sabéis, se sale del cálculo de INR y se ajusta la dosis del Sintrón o de la warfarina si es necesario. Al ser antagonistas de la vitamina K, puede haber interacciones con la dieta importantes. Todos los alimentos ricos en vitamina K estaríamos haciendo el efecto contrario y, por tanto, hay que vigilar en la dieta de los pacientes que están con tratamiento de antivitamina K.
¿vale? Podríamos hacer un taller solo de fármacos antivitamina K, pero bueno, para que veáis las diferencias. En cambio, los directos no es necesario monitorizar de forma tan regular el índice de coagulación. Su uso está en aumento. Menor riesgo de interacciones, aparentemente, por eso lo tengo puesto con interrogantes. Una buena alternativa, sobre todo en el caso de la monitorización. También es verdad que hay unas indicaciones específicas donde solo se puede usar acenocumarol, por ejemplo, si hay válvulas artificiales. Ahí no podemos dar anticoagulantes orales directos, ¿vale? No tenemos estudios que comparen los diferentes ACOTs, ¿vale? Y se ha visto algo menos de riesgo de hemorragias intracraneales, ¿vale? Así a grandes rasgos. ¿No tienen efectos secundarios? Sí que tienen, es decir, cualquier anticoagulante oral, el primer efecto adverso que vamos a poder tener es una hemorragia, básicamente, que esto lo veremos en la importancia de incidir en las primeras dispensaciones en todo lo que tiene que ir con cuidado el paciente. Que estos son más fáciles de dosificar, de controlar, etcétera, pero ojo, no nos olvidemos que también pueden dar problemas de hemorragias. Con eso no quiero decir que no se puedan usar, pero que hay que usarlos también con precaución. Así que básicamente, por un lado, por características, estas serían las principales diferencias, y luego también a nivel de indicaciones, pues también hay algunas pequeñas diferencias, como por ejemplo la que os comentaba de los portadores de válvulas, que ahí solamente son candidatos a la anticoagulación clásica con fármaco antivitamina K, ¿vale? Entonces, yo he dicho, este caso que os he puesto, yo hoy no venía a hablar de arritmias, pero ¿cuál es la relación entre los anticoagulantes orales y la fibrilación auricular? Bueno, pues la fibrilación auricular existe un riesgo embólico y, por tanto, como prevención del ictus, están indicados, luego veremos cómo, si el beneficio-riesgo así lo informa, ¿vale? El ictus es la complicación más habitual y más importante de la fibrilación auricular. Por tanto, ya podéis pensar un poco en aquel paciente que había ingresado con una arritmia atípica, que creo que habéis visto que tenía bastantes factores de riesgo y que, no sé, se me ocurre que a lo mejor habrá salido de alta con algún anticoagulante pautado, aunque sea hasta que le hagan la revisión de por qué ha pasado esa arritmia, ¿vale? Que ahora ya sé, ya os puedo decir, porque es un caso que he seguido, que fue absolutamente secundaria a COVID, ¿vale? De todas formas, aún está tomando el anticoagulante el paciente, ¿vale? Entonces, por un lado, en la terapia de fibrilación, pues se busca controlar el ritmo cardíaco, recuperar el ritmo sinusal, y si existe riesgo embólico, la anticoagulación oral está indicada, ¿vale? Por la prevención del ictus, que evidentemente, como sabéis, tiene unas implicaciones graves en caso de que se produzca. Entonces, ¿cuándo están indicados los anticoagulantes en la fibrilación auricular? Cuando hay un índice, que ahora os enseñaré cómo se calcula, sea superior o igual a 2, en pacientes con fibrilación auricular no valvular, y básicamente pues no podríamos utilizar los anticoagulantes si no tenemos un paciente colaborador, si no está supervisado, si hay hemorragia aguda, si hay intervenciones quirúrgicas previstas, y por tanto se tendría que utilizar otros mecanismos, pero no el anticoagulante oral, en hipertensión grave y en enfermedades hepáticas, ¿vale? Y obviamente si hay unas enfermedades de base con alteraciones en la hemostasia, ¿de acuerdo? Entonces, este índice de aquí, que es el índice de riesgo tromboembólico, que es el que os decía que a partir de 2 está indicada la anticoagulación, valora
es una escala, un poco nos podríamos hacer el símil con la escala del riesgo cardiovascular, ¿no? Que puntúa pues la tensión, la diabetes, fumador, no fumador, hombre, mujer, edad, ¿vale? Pues aquí todo lo que puntúa es si es un paciente con insuficiencia cardíaca, si sufre hipertensión, si tiene más de 75 años, recordar que tenía 77, y ir mirando qué puntuación del SAT2 le sale, ¿vale? No tiene insuficiencia cardíaca, pero tiene hipertensión, tiene más de 75 años, ya vamos por el 3, ¿vale? Diabetes mellitus seguramente le puntuaría 0, pero yo le daría un 0,5, porque está prediabético, ¿vale? Ictus previos no, enfermedades arteriales y bueno, ya veis, es básicamente una escala de puntos. Pero cuando se inician las terapias de anticoagulantes, y esto es un mantra que yo repito siempre en las clases de farmacología, y es, aunque soy farmacéutica, pero es siempre mínimo fármaco, mínima dosis, mínimo tiempo, esto lo sabemos todos, y siempre que el beneficio-riesgo esté justificado. No podemos hacer que esta balanza se descompense demasiado. Entonces, cuando se hace la valoración del inicio de la terapia anticoagulante, se calcula por un lado el riesgo tromboembólico, pero también se calcula los posibles riesgos de sangrado, el riesgo hemorrágico. Y esto se pone en una balanza. Y en esta balanza, si pesa más uno que otro, tenemos que ver de qué manera podemos correr menos riesgo al iniciar una terapia, ¿vale? Entonces, por eso estas balanzas de aquí son para que nos acordemos siempre de que, obviamente, el riesgo del ictus supera claramente pues el riesgo de sangrado que tendrán estos pacientes, pues tendrán que ir con más cuidado, si se cortan, si se dan algún golpe, si tienen alguna intervención quirúrgica, etcétera. Pero en la balanza pesa más prevenir el ictus, porque este señor tiene mucho riesgo de ictus en el momento que está con esta fibrilación auricular, con esta arritmia típica que os he comentado, ¿vale? Lo centro en este caso, pero es extensivo a cualquier terapia anticoagulante, ¿vale? Entonces, como un poco de resumen, acenocumarol, warfarina y los Avanes y el dabigatran. Posología individualizada y variable dependiente del INR, posología fija. Aquí hay también controles a nivel de filtrado glomerular que se tendrían que hacer. Tienen un efecto rápido, ¿vale? En 3-5 días. En cambio, la terapia clásica, el inicio de acción es más lento, ¿vale? Bueno, y a nivel de perfil farmacocinético, pues podríamos también entrar en un poco más de detalle. Es verdad que la omisión de dosis por el perfil farmacocinético es más problemática aquí. De hecho, es uno de los puntos que en todos los materiales para pacientes, y es un punto que desde la farmacia se debe incidir, es qué pasa si hay un olvido de dosis. ¿Vale? Esto hay que indicarlo muy claramente. A nivel de financiación, solo está financiado en prevención del accidente vascular cerebral, embolismo sistémico en pacientes adultos con fibrilación auricular. No confundamos, y aquí no es la mesa donde discutirlo, una cosa es la indicación financiada y la otra es la indicación en ficha técnica y si a un perfil de paciente, y esto con el COVID nos pasó, pues que se recetaron anticoagulantes orales y que no estaban financiados para esa indicación, pero esto hay que separarlo. Desde un punto de vista farmacológico, en la ficha técnica, la indicación aprobada es independiente de la financiada en ficha técnica. Luego, a la práctica, todos sabemos que a nivel de financiación, pues hay estas limitaciones en este momento. Luego pueden haber cambios. En las condiciones de financiación todos sabemos que están sujetas a cambios, ¿vale? Muy bien. Y
también un poco como resumen, el control, todo esto ya lo he comentado. En los valores hay unas tablas, no lo pusimos en detalle porque nos queríamos centrar un poquito más en los que son en los más nuevos, ¿no? Estas son las alternativas, no requieren tanto control, he comentado ya que tienen efectos adversos, ¿vale? Aunque tienen menos y más previsibles. Aquí he copiado directamente de BotPlus la indicación en ficha técnica de Sintron, de acenocumarol. Fijaros, no, perdón, este es de LACOT, igual lo cambié de, perdón. Tromboembolismo venoso en cirugía programada de reemplazo de cadera o rodilla y prevención de ictus embolia en pacientes con fibrilación auricular, ¿vale? Venosis profunda, embolia pulmonar y recurrencias. Esta es la ficha técnica de la indicación de anticoagulantes orales. Y aquí puse, creo, no me acuerdo si eran las del Sintron, no, perdón, antivitamina K, sí, tromboembolismo venoso, fibrilación auricular, esta es la importante, valvulopatía mitral, válvulas, todo el tema de válvulas cardíacas clásicos, anticoagulación de tipo clásico, ¿vale? Prótesis, cardías, mecánicas, aórticas, todo esto, ¿vale? Es decir, que todavía se siguen usando mucho, ya lo vemos, en la farmacia lo veis, ¿de acuerdo? Vale, ya como cosa general, ¿qué pasa con el sangrado por anticoagulantes orales? Obviamente es el punto donde se tiene que estar más atento, pues por lo que hemos comentado. Este grupo no son de margen terapéutico estrecho, no son como el Sintron, pero bueno, aún así, cuando tenemos un fármaco que inhibe directamente un punto de la cascada de la coagulación, evidentemente, si hay una mala respuesta, un mal ajuste de dosis, etcétera, ya por lógica, si sabemos mecanismo de acción, la reacción adversa siempre tenemos que pensar que será la del mecanismo amplificada, por tanto, sangrado y hemorragia. Esto es lo más fácil, es tal como actúa, pues si te pasas, es la respuesta amplificada. Existe para uno de ellos, para el dabigatran, existe un antídoto que a nivel hospitalario, con una escala, esto lo quité por simplificar, hay un protocolo de actuación a nivel de hospital para la administración, es un anticuerpo monoclonal que se considera antídoto del dabigatran, ¿vale? Y obviamente pues requiere de un control hemodinámico, utilización de carbón activado, etcétera, y bueno, en casos extremos pues puede requerir otras intervenciones. Pero como foco en el principal efecto adverso, en el anticoagulante siempre el mayor riesgo es el sangrado, ¿vale? Es importante saber cuándo se ha tomado la última dosis para que en función de la semivida, etcétera, podamos calcular pues cuánto tiempo hace y a partir de aquí actuar, ¿vale? Vale, entonces, visto todo esto, ¿qué es lo más importante que tendremos que tener en cuenta a la hora de hacer la dispensación? Pues al final es seguir la lógica de lo que acabamos de explicar. Le tendremos que explicar muy bien, bueno, el mantra de las 4 preguntas, ¿qué es lo que está tomando? ¿Para qué sirve? ¿Qué dosis tiene que tomar? ¿Durante cuánto tiempo? Y también cómo lo tiene que tomar, ¿vale? No podría salir nadie de la farmacia después de una dispensación sin que tenga claro estos, he dicho 4, pues son 5, estos 5 puntos, ¿sí? Entonces aquí especialmente pues el olvido de dosis, cómo gestionarlo, hay que explicarle al paciente qué tiene que hacer, si hay o no interferencia con la ingesta de alimentos. En el caso de los directos, con alimentos directamente no, pero sí que hay algún matiz entre una molécula y otra, si antes o después de las comidas, pues esta información que la tenga clara. Vale, esto aquí no lo tengo que decir porque somos todos farmacéuticos, pero cuando doy clases a otros grados,
las formas farmacéuticas no se pueden manipular. Esto a los pacientes hay también que explicárselo, porque si está encapsulado para evitar hemorragias digestivas, eso quiere decir que no se puede abrir la cápsula, ¿vale? No todo sirve para triturar, abrir, no. Esto aquí, como estamos entre colegas, pues lo sabéis todos, pero al paciente hay que recordarle, con los anticoagulantes y con otras cosas, Las liberaciones retar básicamente no son para romper el comprimido, ¿vale? Aquí, ¿por qué tiene importancia? Hombre, pues porque también podría originar una hemorragia digestiva, en fin, diría yo que en unos grupos terapéuticos todavía tiene más importancia, ¿vale? ¿Qué más? Actuación frente a todas aquellas situaciones de riesgo que puedan provocar hemorragias. ¿Cuáles serán? Pues bueno, incidentes fortuitos y también pues, operaciones quirúrgicas planificadas o el día a día, como puede ser ir al dentista, hacerse una limpieza bucal, extraer una pieza, una muela, lo que sea, y cualquier tipo de intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque os acordáis que poníamos en la balanza, aquí aumentará el riesgo de sangrado, por tanto, cuidado, porque si aumenta el riesgo de sangrado y está tomando un anticoagulante, pues hay que vigilar. Entonces, todo esto se lo tienen que llevar a casa, más o menos aprendido, sobre todo siempre, pero sobre todo en los inicios de tratamiento, ¿vale? En los inicios de tratamiento es donde la primera dispensación tiene que tener un valor añadido muy importante, ¿de acuerdo? De hecho, en Cataluña tenemos un programa de primeras dispensaciones donde podemos registrar, preguntando al paciente, ¿usted conoce para qué le han prescrito, sabe cómo tomarlo? Para tener información y aparte pues poderles dar toda esta información en las primeras dispensaciones, en anticoagulantes, en todo lo que denominamos estas formas farmacéuticas complejas, ¿no? Inhaladores, heparinas, insulinas, anticoagulantes, que eso no quiere decir que el resto de fármacos no se tenga que hacer siempre una primera dispensación, pero aquí especialmente importante, ¿vale? Aquí os he reproducido porque es del CatSalut y ahí encontraréis esta información también en diferentes portales de las comunidades autónomas, pero la verdad es que me pareció que estaba súper bien estructurado. Es una información que está en abierto, que si la buscáis os podéis descargar esta ficha, está en catalán y en castellano, y es el checklist, está tanto para los ACOT como para los fármacos antivitamina K. Esto, ¿por qué lo destaco? Porque a veces desde la farmacia está muy bien que podamos generar materiales desde nuestra propia farmacia, pero a veces hay materiales muy buenos desarrollados ya sea por colegios, por instituciones, por sociedades científicas que podemos perfectamente utilizar y si de eso hacemos un folleto, pues citar la fuente primaria de forma correcta, ¿no? Pero aquí, pues, básicamente reproduce, es la sección del canal medicamentos del CatSalut, del Departamento de Salud, que tiene un apartado para profesionales y un apartado para pacientes. Además, en este proyecto que os decía en Cataluña, pues también, por ejemplo, de primeras dispensaciones, nosotros quiero decir, desde el Consell, elaboramos materiales propios, pero pues también me pareció muy interesante, que es, para qué está indicado, la posología, la importancia de la adherencia terapéutica en este grupo, cómo actuar frente a los olvidos, luego lo destaco en otra diapositiva. Si se ingiere si hay un error de dosis que podría ser grave, llamar al 061, el seguimiento, efectos adversos y diferentes actuaciones frente al estilo de vida, ¿vale? Este es un ejemplo, pero podéis encontrar muchos otros recursos porque de cara al paciente y sobre todo cuando son fármacos complejos, también otra cosa que comentamos mucho
es que las palabras se las lleva el viento. Entonces podemos hacer una actuación perfecta, pero luego puede ser que el paciente no se acuerde, ¿vale? Entonces, bueno, importante, si se puede dar por escrito, es ideal, ¿vale? Las advertencias, el olvido de dosis, ¿vale? Nunca actuar con intuición, sino ir a ficha técnica, ¿vale? Que os la he reproducido aquí y que esto es lo que una de las cosas que se tiene que destacar en este caso, ¿vale? En función de si la pauta es una vez al día o 2 veces al día, la actuación en el olvido de dosis será la que veis aquí. Por tanto, a nivel de interacciones en la dieta, pues en el caso de Apixaban y Endoxaban se pueden tomar con o sin las comidas, en cambio el Rivaroxaban mejor con las comidas para maximizar la absorción, ¿vale? Este de aquí, Dabigatran, Pradaxa, no se pueden abrir las cápsulas, por favor, y como os decía al principio, los alimentos con vitamina K no interaccionan con este grupo, ¿vale? Esto es importante. Intervenciones quirúrgicas, siempre informar al profesional sanitario que está gestionando la operación, en función del procedimiento, de cómo está programada, se le dirá cómo tiene que actuar este paciente. Por su cuenta, no puede decidir en qué momento deja de tomarse el anticoagulante, ¿vale? Como os he dicho, pues la principal complicación de este grupo son las hemorragias, ¿vale? Es bastante fácil de acordarse. ¿Qué signos de alarma nos tienen que hacer pensar que puede haber problemas? Pues cuando se visibiliza pérdida, cuando hay sangrados anormales y que pueden incidir en la vida diaria, mucho sangrado nasal, presencia de sangre en heces, en orina, etcétera, ¿vale? También todos los pacientes que toman anticoagulantes sabéis que pues ante pequeñas heridas pues es mucho más difícil controlar la hemorragia. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay algunas contraindicaciones y o interacciones en función de cada uno de los fármacos, ¿vale? En función de su perfil, sobre todo a nivel de farmacocinética, sobre todo los de arriba por el citocromo, el P3-4A. Básicamente, lo que no sepamos, ficha técnica, o sea, que no nos dé miedo consultar la ficha técnica, porque tampoco podemos saberlo todo de memoria, pero la ficha técnica está para eso, para consultar. Hay numerosos buscadores de interacciones que conocéis, programas de gestión, BOPlus, etcétera, que podéis utilizarlo para repasar todas estas interacciones, ¿vale? Como estamos en plan viaje, pues ¿qué tendrían que tener en cuenta estos pacientes? Siempre llevar la medicación encima. No se factura la medicación porque se puede perder. Tiene que ir con el usuario en la cabina del avión o donde sea y llevar la receta, llevar su plan terapéutico para que si tienen alguna urgencia les puedan atender correctamente. La altitud, climas muy calurosos, exposición solar, cuidado cuando se toman anticoagulantes orales. Y el tema de los cambios de dieta y de horarios, sobre todo a la hora de no olvidarse de cumplir bien la posología, ¿vale? Hemos dicho que aquí la dieta incide poco, pero cualquier trastorno derivado de un viaje, cambios de hora, de hábitos, etcétera, que no haga fallar la adherencia y la correcta posología que esté recomendada, ¿vale? Entonces, recuperamos, pero no sé si he ido muy rápido o voy bien de tiempo, Carlas. Vale, entonces me parece que puse aquí, no, a este señor, que ya os he explicado antes la medicación que llevaba, en el alta de urgencias, aparte de darle hora para al cabo de un mes un estudio en la unidad de arritmias más una prueba de esfuerzo, en el alta se mantuvo la terapia antihipertensiva, la estatina, el paracetamol para sus dolores articulares
y el omeprazol. Esto se mantuvo, pero se le dio de alta con bisoprolol de 2,5, ¿sabéis? Es un beta bloqueante antiarrítmico, 65 pulsaciones estable, mejor que yo, claro, tomando bisoprolol de 2,5, ¿eh? Y se le dio apixaban, ¿vale? Hasta el control, que ya se ha producido, pero hasta el control anticoagulante, ¿vale? Ya veremos cuánto tiempo queda ese anticoagulante. Yo tengo mi intuición, pero todavía no sabemos si se va a mantener a largo plazo o no. Y entonces, a partir de aquí, os iremos haciendo ahora unas preguntas. Antes de pasar ¿Vale? al Kahoot, Aina, nos has dado Sí. una clase magistral. Después de comer, yo no sé. Nos has dado una clase magistral con tanta información y muy buena información. A mí me gustaría preguntar a los asistentes si tienen Perfecto. rápidamente un pequeño turno de preguntas. Creo que es mucha información muy interesante y quiero saber si hay alguna duda antes de pasar a este reto, para que lo hagamos bien todo. No sé si hay alguna duda por parte de los asistentes. ¿No? ¿No? Perfecto, pues Pues vamos, nada, pues vamos con a el ese Kahoot, caso. ¿no? Perfecto. Bueno, pues cuando queráis, Quiero lanzamos. recordaros una cosa, veo muchas caras que ya han pasado por nuestros talleres, ¿sí? Muchos ya tendréis un nickname, un nombre de usuario, vais a tener que utilizar el mismo, tanto en este como en el siguiente, ¿de acuerdo? Es decir, siempre el mismo nombre de usuario para el Kahoot. ¿Cómo participamos? Sacáis vuestros móviles y escaneáis este código QR. Si tenéis alguna dificultad con el código QR, si os da algún tipo de problema, www.kahoot.it, introducís el PIN del juego y ponéis ese nombre de usuario, siempre el mismo. Si ya habéis participado, el mismo que habéis utilizado. Si es la primera vez que participáis, tenéis que poner el mismo para este y para el taller de vitaminas. Vamos a sortear, recuerdo, mientras os vais inscribiendo todos, este AirTag, dispositivo electrónico localizador de objetos personales, ideal para viajeros, para que no se olviden ni el pasaporte, ni las llaves, ni nada. Y finalmente tenemos ahora, en la próxima hora, el taller de vitaminas y minerales. Vamos a sortear otro AirTag y también se van a sortear unos AirPods Max. Serán para esa persona que haya obtenido más puntuación en todas las preguntas que han respondido en los talleres, ¿sí? No sé, creo que aún todos no os habéis inscrito todos, ¿eh? Veo más gente que nicknames. ¿Me puede levantar la mano quien no se haya inscrito todavía? Estáis en ello todavía, vale. Perfecto. Dicho esto, os espero a todos en el siguiente taller, en el de vitaminas y minerales, ¿eh? Quiero ver la sala así de llena, como ahora. Me gustaría preguntarte, Aina, de mientras se van acabando de inscribir, ¿qué pasa si un paciente cambia su rutina en algún momento a la hora de viajar y está tomando este tipo de medicación? Bueno, es lo que he comentado. Lo más importante es que mantenga siempre la pauta que corresponde, intentando no saltarse dosis. Y si se olvida, que siga las recomendaciones en función de la pauta que tenía prescrita. Perfecto. Sí. ¿Estáis todos ya, no? Pues vamos a ello. Venga, son facilitas. Empezamos. Son fáciles. Sí. Dice Aina que son fáciles. Sí, son facilitas, creo. Vamos a por este reto. Hay que contestar lo más rápido posible y correctamente. 77 años, HTA, hiperlipidemia, sobrepeso, arritmia secundaria COVID. Se prescribe apixaban. ¿Y por qué? Por favor, Aina, si puedes leer las respuestas de mientras. Sí, para el tratamiento de la arritmia, para la prevención del ictus, para la prevención de trombosis post-COVID, o sería mejor usar acenocumarol. 40 segundos. Las respuestas van subiendo. Hay gente que ya ha respondido rápidamente. Persona de 77 años, ¿eh? Una persona ya mayor. HTA, hiperlipidemia, sobrepeso, arritmia secundaria COVID y se prescribe apixaban. ¿Por qué? Es el caso con el que he empezado. Es Exacto. el mismo señor todo el rato. 21 respuestas, 10 segundos. 14 Vale. personas han respondido correctamente. Prevención del ictus.
¿sí? Hay un problema de arritmia, por tanto, en la balanza es, con este factor de riesgo que tiene, evitar, prevenir cualquier episodio de ictus. ¿Seguimos? Vamos a la siguiente pregunta. Segunda pregunta. Paciente que tiene previsto trasladarse a Mallorca antes de su ingreso. ¿Qué debemos aconsejarle? 4 posibles respuestas. No tomar el anticoagulante si va en avión, llevar la receta y no facturar, vigilar si se marea o ninguna es correcta. Asistentes que van respondiendo, va subiendo el número de respuestas, 40 segundos. Pues vamos a ver cuál sería la respuesta correcta para este paciente. Quiere trasladarse a Mallorca. ¿Y qué hay que aconsejarle? Está jubilado y se quiere ir de viaje, entonces... Vale, personas perfecto. Han respondido correctamente. Muy bien. Vamos a esa siguiente pregunta. Ante la primera dispensación del apixaban, debemos incidir prioritariamente en la medida del INR cada mes, la toma de alimentos de vitamina K, con vitamina K, no tenemos que asustarlo, tampoco pasa nada, los olvidos de dosis y las hemorragias. 40 segundos, 20 respuestas, 21 respuestas, 22... ¿En qué debemos incidir prioritariamente? Prioritariamente, sí. Son complicadas. Para mí. A ver. Soy Yo de creo letras que contestan súper rápido, o sea que... Vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. Vale, perfecto. Casi todo el mundo ha acertado. Sí. Sí, el olvido de dosis y el riesgo de hemorragia. Siguiente pregunta. Vale, Toma paracetamol para las articulaciones. ¿Alguna vez le prescriben Voltaren? ¿Qué debemos indicar? Vale. Evitar el AINE con el anticoagulante. Paracetamol y apixaban no tienen interacciones. Puede usar AINES a nivel tópico o todas son correctas. Estas de todas son correctas, ninguna son correctas, siempre es como un poco de trampa, ¿no? No, hombre, no, ¿Qué hay trampa ahí? tampoco. Toma paracetamol para las articulaciones. Sí, ¿Alguna esto vez le además prescriben todos Voltaren? son farmacéuticos y que... ¿Qué debemos indicar? Creo que ya ha respondido todo el mundo, esas 23 respuestas. Perfecto. 13 personas. Todas Eso son no estaba correctas. puesta con mala intención, la de todas son correctas. Vale, creo que estamos en la última, ¿no? ¿Ya? Creo que hay ¿O una última hay alguna pregunta, más? ¿puede ser? Última pregunta. Tiene una hora con su higienista dental para una limpieza. ¿Qué debe hacer al respecto del tratamiento anticoagulante? Informar al odontólogo, suspenderlo 48 horas antes el tratamiento. Es incompatible este procedimiento con la medicación o el riesgo de sangrado es bajo, por tanto no tiene que tomar ninguna precaución. Han respondido muy rápidamente. Sí. Les sobran 30 segundos. Y acabaremos puntuales, me parece, Carlas, o sea que... Perfecto, hay que informar y no puede por su cuenta 2 días antes o 1 hora antes hacer cambios, ¿vale? Pues vamos a ver quién es el ganador Venga. o ganadora de este AirTag. Tercera posición para Laura. Segunda posición para Javier. Y primera posición para... María Claudia. Un aplauso, por favor, y que suba María Claudia está? a coger... ¿No está María Claudia? Ah, sí, sí que está María Claudia. Voy yo a cogerlo. Digo, si no no puede ser, digo, si no me lo llevo. Ah, que no nos oyen. ¿No Madre. nos has escuchado? Ah, claro, no tenías los auriculares. Nada. ¿Eres muy olvidadiza? Es mi compañera también, que ella es María
Pues María y Claudia, las dos, enhorabuena. ¿Os lo repartís? María para ¿Vale? yo. ¿Sois muy olvidadizas? Pues os va a servir muchísimo, así que enhorabuena. Si quieres nos hacemos una foto. Sí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Enhorabuena a las dos, chicas. Sí. Aina, Bueno, muchas gracias muchas gracias por esta clase. por resistir después de comer. Solo Gracias. comentaros, para terminar, una pequeña anécdota. Este caso que he puesto es mi padre. Mi padre cogió un resfriado y claro, yo como pesada farmacéutica le llevé el pulsioxímetro porque es exfumador y se detectó la arritmia por el seguimiento con el pulsioxímetro. Está perfectamente, todavía está tomando anticoagulante y yo creo que lo va a mantener durante un tiempo. Así que nada, anécdota personal, espero que os haya gustado. Muchas gracias, Aina, A vosotros. por esta ponencia y por esta real clase magistral, de verdad. Gracias. Bueno, yo espero que todos os quedéis al siguiente taller que empieza ya, de vitaminas y minerales. Mientras vamos preparando todo, me gustaría recordaros que detrás de vuestro pasaporte tenéis un código QR donde podéis acceder a todas las clases que oferta y ofrece Ágora Sanitaria, que es la plataforma de formación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y de Barcelona. En este caso, ya os hemos comentado que para este taller que acabamos de realizar podéis acceder de forma gratuita al curso asociado, totalmente gratuito, gracias al patrocinio de Bayer y Daiichi, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a los asistentes. Yo os espero ahora en vitaminas y minerales.